Hablando más de Cristo, cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes dilo a Cristo el Señor, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro la contienda. Sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo. Sigue a Cristo. Él es tu amigo más fiel. Vía en Cristo el Señor. Vía en Cristo, vía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Amén. Con nosotros el hermano. Tienen 31 años de estar conviviendo, pero de esos 26 años de casados, 26 años de casados. Fruto de esa relación, hermanos, tuvieron 4 hijas, o tienen 4 hijas: Janes, Abigail, Angie y Marjorie. Así que no solamente aquí en Panamá, no. Estamos con esa racha de hijas nada más. Así que, bueno, nuestro hermano pues feliz con esas 4 hijas, pero quien la acompaña es la más chica, que es Marjorie, porque las otras sí ya, creo que ya son adultas, ¿verdad? Y sí se quedaron allá en el Perú. Así que nuestro hermano me indicaba de que a él le gusta trabajar con los jóvenes y guiarlos, aconsejarlos. Así que yo creo que es importante este tema, el cual él va a desarrollar hoy. El tema se titula Desafío de los matrimonios cristianos en un mundo tecnológico. Donde estamos viendo como que la partida está siendo ganada por el mundo, porque la influencia de la tecnología es tan fuerte que muchas veces como padres también nos estamos quedando cortos, e inclusive nuestra relación como esposos muchas veces también quedan entredicho entre esa situación en la que pues no hay una buena comunicación y que poco a poco nos va alejando más y más, y bueno, ya ustedes saben cuál es la consecuencia de todo esto. Así que adicional a eso, nuestro hermano en la mitad de la clase, como él le va a explicar el método en la que él va a pues, desarrollar, pero sí, a mitad de clase, como sabemos que acabamos de almorzar, pues va a haber un cafecito ahí, que el que se sienta, digamos que el sueño. Muy buenas tardes, amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Para mí es un gran privilegio estar frente a cada uno de ustedes, poder conocerlos. Gracias por su hospitalidad de la congregación de Tataré. Es increíble pensar que uno viaja de tan lejos y en cada rincón de cada país existe una familia en Cristo. Y eso me llena mucho a mí de satisfacción, porque uno ya no se siente solo, uno ya se siente en familia, y es algo grandioso y maravilloso para mí. Quiero empezar yo, gracias hermano por un poco de dar mi biografía mía, pero tengo 4 nietos también, tengo 4 hijas, y las 4 son bautizadas, tengo 2 yernos,
porque una hija mía que está allá todavía no es casada, está soltera, pero ya ella dice llegando va a hacer unos preparativos porque está en el paso de matrimonio. Entonces, tengo 2 yernos que también son bautizados, ellos también obedecieron, y eso fue un arduo trabajo porque guiar a una familia de mujeres y añadir, por ejemplo, yernos, se trabaja mucho, y más al lado de mi esposa, ¿no? Ella también trabajó bastante para poder lograr lo que ellos son ahora. Es un tema muy interesante la que vamos a compartir. Hoy Armando dijo, va a haber cafecito para que no se duerman, pero yo creo que nadie se va a dormir, porque es un tema muy interesante, es un tema que a veces, yo estuve trabajando un año en Ciudad Jardín, estuve un año en cargo de jóvenes, y gracias a eso vi el problema que ellos tuvieron o tenían hasta ese momento en la confianza con los padres, como ellos no podían tener esa confianza con sus padres. Por eso es que eso me ayudó a poder desarrollar este tema, porque se asimila mucho a los pensamientos de los padres ahora en la actualidad y a los pensamientos de los jóvenes con la tecnología del celular, del internet, todo lo que ellos ven adelante en el celular. Por eso yo también puse a esta charla que vamos a tener, criando hijos con sabiduría en un mundo digital. Muchos de nosotros, a veces, yo lo que he observado acá hasta el momento es algo satisfactorio para mí. ¿Por qué? Porque he ido a otras congregaciones y he visto que los padres, a veces para que los hijos no hagan bulla, le dan el celular. No sé si ustedes habrán observado en otros lados. Le dan el celular y bueno, como diciéndole, entretente ahí para que no me molestes. Pero si lo analizamos un poco, ¿cree usted que eso se ve bien? Entonces, de repente en el momento los esposos o la esposa no lo ve de una manera tan perjudicial. Pero cuando ese niño crece con ese aparato, más adelante es muy difícil sacarle ese aparato porque ya está con un vicio, ya está concentrado y la pareja que está es como si diciendo querer deshacerse de la criatura para que no pueda hacer molestarlo o darle molestia para que no haga bulla. Pero es un error que caemos nosotros. Quiero empezar, siempre cito este versículo de 2 Timoteo 3, 16 y 17, que la sabemos de memoria, ¿no? Que este libro fue hecho ¿para qué? ¿Para qué fue hecho? ¿Quién me lo responde? ¿Para qué fue hecho? Para instruir, para corregir, para guiarnos. ¿A fin de qué? Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que avanzarnos a este libro, que fue para corregirnos. Y el autor principal fue Dios. Entonces, no podemos decir que este libro tiene errores, porque he escuchado a muchas personas decir que a veces la Biblia se equivoca. No, la Biblia no se equivoca. Dios no tiene equivocaciones, Dios es un Dios perfecto. De repente la equivocación se vino de la traducción, pero no de la elaboración del libro. Un versículo que voy a empezar es Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se aparta de él. Este versículo me trae a la mente una experiencia que yo tuve cuando fui niño. Fui niño. Cuando yo tuve por lo menos 8 años. Tenía vivo mis 2 abuelos. Siempre cuento esta historia porque eso me marcó a mí. Ellos se levantaban a las 4 de la mañana
todos los días a las 4 en punto. Se ponían a orar y cantar, a orar y cantar, a orar y cantar, todos los días. No había un día que ellos no dejaran de hacer eso. Y yo en mi niñez, al estar al costado de ellos, renegaba. Yo renegaba como una criatura. Me molestaba porque no me dejaban dormir. No me dejaban dormir y yo le decía a mi mamá, por favor que se callen porque quiero dormir. No me dejan dormir. Pero no me daba cuenta que ese ejemplo quedó marcado en mi corazón. El ejemplo que ellos me dieron como abuelos quedó marcado en mi corazón. Entonces, a la actualidad ahora, ese ejemplo vive en mí. Y es algo que me marcó. Porque mis padres, en ese tiempo, mi madre es cristiana, mi padre es católico. Antes, cuando el hermano me preguntó sobre eso, le impartí errores y lo acepto. Porque yo también vengo de una familia disfuncional. No quiero causar lástima, pero es una historia que yo cuento siempre para poder saber por qué Dios me mandó 4 hijas. Mi padre a mí mucho me castigaba. Él era marino mercante. Y cuando él llegaba de trabajar, lo único que hacía era pegarme. No lo sé por qué. Yo no sé por qué, pero él me pegaba mucho. Yo hasta ahorita me acuerdo de esos cables de la radio que se sacan, el sonido lo tengo en mi oído, eso que suena que caía en mi espalda. Y yo era el único hombre. Mis otras 2 hermanas eran mujeres. Y a veces yo me pongo a analizar. Y yo digo, ¿por qué Dios me dio 4 hijas? ¿Por qué no me dio un hijo? Porque de repente, al principio lo hubiese criado mal a mis hijos. Como hombres, de repente, como ellas fueron mujeres, mi esposa me supo limitar en el castigo. Me supo limitarme, hacerme reflexionar, diciéndome, son mujeres, no puedes castigarlas así. Y eso me hacía a mí reflexionar. Entonces, comencé a cambiar en esa manera. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es formar un vínculo con nuestros hijos adolescentes, tener esa confianza de que ellos puedan compartir. Yo les hago una pregunta. ¿Cómo quisiera usted que su hijo se entere, por ejemplo, de hablar de sexo? ¿Cómo quiere que se entere? ¿De parte de usted o de parte del mundo? ¿Cómo quiere que se entere usted que su hijo aprenda sobre la vida en su hogar o en el mundo? Hágase esa pregunta. La mejor escuela para formar hijos, ¿dónde es? Es el hogar. ¿Y quiénes son los mejores ejemplos? Son los padres. Entonces, nosotros como padres debemos dar ese ejemplo a los hijos. Soy sincero, no somos perfectos. Cometemos errores. Pero el proceso también es un aprendizaje, tanto para los padres como para los hijos. Hay muchos temas que los hijos quieren saber y no tienen esa confianza de hablar con el padre. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque yo trabajé con los jóvenes en Ciudad Jardín y ellos me contaban sus problemas que no podían hablar con sus padres. ¿Pero por qué me lo contaban a mí? Porque impartí esa confianza. No fue fácil. No fue fácil, fue paso a paso. Ahora esos jóvenes a veces llegan a la casa, hablan con mi esposa, piden consejos, a veces, pero yo a veces me pregunto, ¿por qué no lo hacen con los padres? O usted ve a sus hijos, sabe su problema, su necesidad, lo sabe, qué está pasando. Por ejemplo, hay un problema que abarqué y que los jóvenes mucho me preguntaron, es un tema que decía, no es de la iglesia, pero me gusta mucho. Me enamoré de ese chico, pero no es de la iglesia. ¿Qué puedo hacer? Y fue un tema muy interesante, el cual lo desarrollamos con el yugo desigual. Pero
Son temas que a veces nosotros entiende con esa palabra, mi hermano, disculpe su nombre. Lot. Hermano Lot. Iba creciendo. ¿Qué puede entender de esa palabra? Iba creciendo. Iba obteniendo conocimiento de Dios. Exactamente. Él iba creciendo, era un proceso de crecimiento. Un proceso que él iba creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora tenemos un mal ejemplo. ¿Quién sabe la historia de Elí y sus hijos? ¿Quién era Elí y quién eran sus hijos? Era un sacerdote. ¿Y cómo eran sus hijos? Desobediente a Dios. Siendo él un sacerdote. Ahora, ¿cuántos, trayéndolo o aplicándolo a este mundo, a esta actualidad, o a nosotros mismos, ahora, somos líderes de la iglesia, pero ¿cómo están nuestros hijos? Nosotros somos líderes de la iglesia, pero ¿cómo guiamos a nuestros hijos? ¿Cómo lo estamos encaminando a nuestros hijos? Este tema es muy interesante porque se basa en la confianza que tenemos que lograr con nuestros hijos. Yo siempre he dicho que a partir de los 15, 16, 17, 18 años es donde los jóvenes más necesitan nuestra guía, más necesitan a sus padres. ¿Por qué? Porque si no estamos los padres presentes en su crecimiento, en su adolescencia, ellos van a encontrar a alguien afuera que los va a guiar, pero les va a guiar por mal camino, no como el padre o la madre lo va a guiar. ¿Alguien tiene una aportación o una pregunta que quiera hacer hasta el momento? ¿Nadie? Dígame, hermano. Quiero hacer un aporte, ¿verdad? Porque este problema es más común de lo que parece. El texto que se leyó de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, de instruir a los niños en el camino del Señor, y aún cuando fuere viejo, Él no se apartará de él. He escuchado muy comúnmente el punto de que yo los enseñé cuando eran niños y jóvenes, cuando estaban bajo mi responsabilidad, pero ya cuando son adultos, ellos toman sus decisiones y cogen sus caminos, y ya eso no es mi responsabilidad y se desligan. Dicen, no, esa no fue mi culpa, esa fue una decisión de ellos. ¿Comprende? Yo no lo veo desde este punto. O sea, ahí la Biblia es clara al determinar que aún cuando fuere viejo, seguirá en el camino del Señor. Y yo le doy el ejemplo de mi padre. Ya mi madre no está, ya partió, está bastante mayor. Ellos conocieron el Evangelio no desde jóvenes, ya a mediana edad, cuando la familia estaba dividida. ¿Cuándo uno se termina de ser padre? Hasta la muerte. Aún en la muerte, como usted dice, hermano, sigue en la memoria de los hijos. Uno nunca termina de ser padre. Yo, siendo hijo, a veces busco a mi madre, a veces pido consejos a mi madre, teniendo 47 años. Ahora, mi esposa, por ejemplo, le traigo un ejemplo de mi esposa, su padre. Él fue viudo desde que mi esposa nació. A los 2 años perdió a su mamá. Creció sola con sus hermanos. Mi suegro nunca se casó, nunca se volvió a casar. Y llegó a conocer el Evangelio gracias a su esposa, pero ya había fallecido. Entonces, él llegó a guiar a todos sus hijos. Sus 6 hijos son cristianos. Ahora,
sus 6 nietos, sus 6 yernos, todos son cristianos. Tiene bisnietos. Usábamos diccionario inglés-español, ahora todo está en el celular. Pero como padre responsable debemos fijar un horario. 10:30, ya, tráigame el celular, póngalo en la mesa. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos 1, 2 y 3 veces y los padres no ejercen certeza de castigo, pese a las amonestaciones verbales, va a llegar un tiempo entonces, ya lo he observado, donde los padres se acuestan y el niño se queda pasada la medianoche con el celular. Eso es lo malo. Entonces, padres tienen que ponerse de acuerdo, regular el uso del celular, porque tienen que levantarse temprano para ir al día siguiente a la escuela. Su mente, su sistema nervioso no va a rendir lo suficiente, lo necesario, porque se acostaron tarde y se levantaron temprano. Entonces es responsabilidad de los padres en cuanto al uso, el tiempo del celular. Muchas gracias por su aporte, hermano, muy bueno. Y respondiendo a hermano, yo, como le dije a mi hija, a su primer hora se lo quité el celular. Ella tuvo ya 15, lo volvió a tener a los 16. Pero algo que tenemos que tener en cuenta, que nosotros somos cabeza en el hogar y somos autoridad en el hogar. Y no solamente nosotros, sino nuestras esposas también. Somos autoridad para los hijos. Y si vemos un error, pues tenemos que ser rectos en eso, porque si no, a veces los hijos piensan, mi papá no me castiga, o mi papá no me va a decir nada, solamente me va a decir, duerme y ya, listo. Pero no actuamos o no hacemos nada. Entonces los hijos agarran esa confianza en que nunca te van a tener respeto. Pero nosotros debemos formar respeto, confianza con los hijos, para que ellos puedan, pues, tener un buen crecimiento. Como vuelvo a repetir, el celular, como dijo el hermano, trae muchas cosas que uno puede aprender, buenas cosas y malas cosas, pero tenemos que tener nosotros, pues, un control como padres. El hermano, por ejemplo, puso su ejemplo que él le quita el celular a sus hijos. Otros pueden apagar el wifi, pero a veces los hijos son tan astutos que graban sus cosas. Ellos creen que son más inteligentes que nosotros, porque comienzan a grabar y guardar, porque mi papá a las 11 lo guarda o apaga el wifi, pero ya tiene sus cosas grabadas, guardadas ahí para que toda la noche lo ponga a ver, ¿no? Pero nosotros no nacimos ayer, como se ha dicho, nosotros no hemos nacido ayer. Enrique, guárdalo para el otro lado. Todavía no había dicho nada si se podía comer o no. No, ya, coman. Usted decida quién coma. Bueno, ahora pregunto yo, esa galleta fue un problema, es un problema en la familia. Ahora, ¿qué debíamos hacer? Compartir. La galleta era un problema. Entonces, ese problema, ¿cómo se resuelve en el hogar? Compartir. Somos una sola carne. Entonces, la galleta era compartida, porque representaba un problema. Ahora, Génesis 3:1 decía que la culebra o la serpiente era astuta. Entonces, ¿qué fue la serpiente? Un instrumento del enemigo, ¿sí o no? Hasta el día de hoy, desde la creación del mundo hasta el día de hoy,
sigue utilizando sus instrumentos. Ahora, uno de esos instrumentos, por ejemplo, yo fui y le dije, usted decida quién lo conviene. Pero si usted yo hubiese dicho, compártalo con su esposa, sí lo hacía. No, pero como no lo dije así, usted decía quién se lo coma, entonces, pero eso representaba un problema. La reflexión de esto es que cuando hay un pequeño problema en el hogar, no lo resuelve solamente el hombre, o no lo resuelve solamente la mujer, sino lo resolvemos los dos. Y a veces los hijos causan un problema. A veces los hijos causan un problema. Pero ¿cuál es el error que cometemos a veces los padres? Yo también lo hice en un momento. Dile a tu mamá resuelve el problema. Yo estoy ocupado, estoy cansado, estoy con el trabajo, recién llego, estoy estresado, necesito descansar. ¿Y qué hace el hijo? Pues va donde la mamá y ¿usted cree que ese hijo se lo va a volver a preguntar mañana si puede resolver su problema que está pasando? Por eso a veces muchos niños sufren de bullying en el colegio, porque no tienen con quién expresar ese problema, ese miedo que tienen en el colegio, porque usted rechazó el momento que ella quería confiar en usted y usted no quiso confiar en su hijo. ¿Por qué? Porque llegó estresado, cansado del trabajo. Y ese error cometemos muchos padres. Como le dije, yo también cometí en algún momento ese error, pero aprendí no hacerlo. Y ese es uno de los puntos que te va a lograr a desarrollar la confianza con tus hijos. Ahora sí le voy a repartir a la galleta a las hermanas que no le he repartido. No, ya, coman nomás sin miedo, que el problema ya pasó. Porque ya no nos van a buscar otra vez nuestros hijos a poder compartir ese problema, van a buscar a otras personas. Y si no lo encuentran quizás en la iglesia, lo van a encontrar en los amigos, en las amigas. Y las amigas y los amigos que encuentran afuera son de padres del mundo. ¿Y qué le pueden aconsejar? Cosas malas, cosas que verdaderamente nosotros no podíamos haberle dicho eso a nuestros hijos. Como dije antes también, la edad de la adolescencia, usted lo pasó en algún momento de su vida, usted fue adolescente, quizás no tuvo ese problema, como dijo el hermano hace un rato. Yo me considero de la última generación de que jugó con trompo, que jugó con esas canicas, que jugó cuando no había luz en mi barrio, jugábamos a las escondidas, jugábamos a las chapadas, había un montón de juegos. A veces nos reuníamos y contábamos cuentos de terror ahí y todos nos asustábamos, pero ese tiempo ya no hay ese tiempo. ¿Qué ganó ese tiempo? El celular, la tecnología. Ahora los niños, estás conversando con ellos y ellos están así, pero tú le estás hablando, ellos ni te miran, están así, con las manos, y tienen unas manos tan ágiles que yo para escribir, escribo con un solo dedo. Hasta en mi computadora, para escribir, escribo con un solo dedo. Pero yo veo que mi hija a veces le digo, manda un mensaje, mi hija acá, con los 10 dedos maneja, y yo manejo un solo dedo. Tan avanzada está la juventud ahora. Yo me demoro pongamos los 30 segundos en mandar un hola, bendiciones. Pues mi hija se demora en 2 segundos. Hola, bendiciones, listo ya. Pero, listo. Hasta con código mandan, ¿no? Ya está ya. El mensaje está enviado. Pero son cosas que suceden en estos tiempos. Dígame, hermano. Sí, esa dinámica que usted utilizó sí tiene mucho significado, ¿no? El de compartir la responsabilidad de los deberes y eso.
Pero también me viene en mente que cuando un matrimonio son dos individuos que vienen de una crianza muy diferente. Y esa crianza desarrolla una personalidad, ya puede ser tanto en la esposa como en el esposo, de ser quizás una persona controladora, posesiva, y como lleva esa personalidad en sí, utilizamos muchas veces esa manera de poder criar a los hijos. ¿Qué tan efectiva o diría yo consecuencia puede tener esto? ¿Por qué? Le pregunto esto porque, por ejemplo, hay hombres que él piensa que como es esposo, guía en el hogar, él es el que toma la decisión por sí sola y él es el que decide. La mujer pues está relegada a un segundo plano en la toma de decisiones, mucho menos toma en consideración las opiniones de sus hijos. Bien, igual también el caso de mujeres que son así. En algo que se basa el matrimonio es que la mujer complementa al hombre. La mujer complementa al hombre. Nosotros nos casamos con nuestras esposas, pero no siempre estamos de acuerdo en algo. Siempre hay una indiferencia a veces. A veces yo puedo opinar algo y mi esposa, su opinión es diferente. Pero llegamos a una solución. Porque nuestras esposas nos complementan a nosotros como hombres, como matrimonio. Nos complementamos. Una vez, me trae a la mente, tuvimos una conversación con unos colombianos en la escuela. Y se hizo una pregunta. ¿Para qué se casó? ¿Para ser feliz? ¿Y para qué se hizo esa pregunta? Esa pregunta se extendió, hermano, como hasta la 1 de la mañana. Porque unos decían que no hay matrimonio feliz. Otros decían que sí se puede. Otros, no hay matrimonio perfecto. En eso tiene razón. Matrimonio perfecto no lo hay. Porque a veces la mujer complementa al hombre. A veces siempre luchamos con problemas en el hogar. Siempre luchamos. A veces por causa de los hijos o por causa de cualquier cosa. Pero, ¿qué aprendí? ¿Qué aprendí? Es a resolverlo. ¿Y a resolverlo cómo? Con oración. Y preguntándome esto, siempre me pregunto esto. Si tú y yo discutimos, y tú te vas por tu lado y yo voy por mi lado, ¿quién gana? Siempre me hago esa pregunta. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Por ejemplo, si antes de ir a la iglesia el enemigo nos pone un tropiezo y peleamos. Y la esposa dice, bueno, no voy porque estoy molesta. Pero hágase esa pregunta. Si usted no va, ¿quién gana?